En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, siendo las 12 horas del 29 de octubre de 2025, reunidos en el Salón de Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, damos inicio a la quinta sesión ordinaria del Pleno de este órgano jurisdiccional con la asistencia de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Claudia Selene Sagredo Rosas, a quien solicito proceda al inicio del orden del día. Buenas tardes. Como parte del punto número 1 del orden del día, procedo al pase de lista de asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este honorable pleno. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. Presente. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Presente. Magistrada María Teresa López González. Presente. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Presente. Magistrado Agustín Torres Bello. Presente. Magistrada Presidenta, en atención al pase de lista realizado, le informo que se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Pleno de este tribunal. Toda vez que se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se declara que existe el quórum legal para sesionar, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos de cuenta con los puntos a tratar. Con gusto, magistrada Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día. 3. Someter a consideración del Pleno las constancias derivadas de la visita extraordinaria realizada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, ubicado en la ciudad de Veracruz, Veracruz, por parte del titular y agentes visitadores del órgano de evaluación y desempeño judicial de ese tribunal, a fin de que se tomen las acciones pertinentes en atención al informe respectivo. 4. Someter a consideración del Pleno las constancias derivadas de la investigación oficiosa realizada al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, ubicado en la ciudad de Veracruz, Veracruz, por parte del titular y agentes visitadores del órgano de evaluación y desempeño judicial de ese tribunal, a fin de que se tomen las acciones pertinentes en atención al informe respectivo derivado del cuaderno administrativo 177, diagonal 2025-2. 5. Someter a consideración del Pleno las constancias derivadas de la investigación oficiosa realizada al Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Pánuco, ubicado en la ciudad de Pánuco, Veracruz, por parte del titular y agentes visitadores del órgano de evaluación y desempeño judicial de ese tribunal, a fin de que se tomen las acciones pertinentes en atención al informe respectivo derivado del cuaderno administrativo 182, diagonal 2025-2. 6. Aprobación de los asuntos integrados para emitir sentencia y su turno a los magistrados ponentes. 7. Clausura de sesión. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del orden del día. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día por parte del Pleno de este tribunal. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 3, someto a consideración del Pleno de este tribunal disciplinario el informe elaborado por el titular y los agentes visitadores del órgano de evaluación y desempeño judicial de este tribunal, derivado de la visita extraordinaria ordenada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, ubicado en la ciudad de Veracruz, Veracruz, en la segunda sesión ordinaria de este pleno celebrado el 24 de septiembre de 2025. En ese sentido, se pone a aprobación de este honorable pleno del Tribunal de Disciplina Judicial las propuestas relacionadas con las observaciones contenidas en el informe en mención derivadas de la visita extraordinaria realizada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, los días 15 y 16 de octubre de la presente anualidad. Primera propuesta, requerir a la actuaria judicial, así como a los notificadores habilitados adscritos al juzgado visitado, para que en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente, a aquel en que surte efectos la notificación correspondiente, subsanen las inconsistencias relativas a la paralización de los procedimientos por el rezago en las notificaciones. Esto es, demuestre que abatieron el rezago y que además van al día con las notificaciones que habitualmente les turnan las mesas de trámite. Segunda propuesta, se requerirá al titular del juzgado visitado para que, vencido el plazo anterior, informe a este tribunal el cumplimiento por parte de la actuaria judicial, así como de los notificadores habilitados, del requerimiento que antecede, apercibido que en caso de no rendirlo se le impondrá una multa equivalente al valor de 50 unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción 3 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz,
aplicado de manera supletoria en términos de lo establecido por el diverso numeral 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 3. Recibido el informe, se dará cuenta al Pleno de este tribunal a fin de que determine lo que en derecho corresponda en el entendido que, de continuar el rezago observado por el órgano de evaluación y desempeño judicial en la visita extraordinaria, se ordenará de oficio dar inicio a una investigación a dichos funcionarios en términos de lo dispuesto por el artículo 57, fracción 2 de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en vigor. 4. Se dará vista al órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de las necesidades del juzgado visitado y que se hacen constar en el apartado 16 del informe de visita extraordinaria, a fin de que, en uso de sus atribuciones, determine lo conducente. Lo anterior con copia de conocimiento al titular del juzgado cuarto de primera instancia del Distrito Judicial de Veracruz, ubicado en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable pleno las anteriores propuestas. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana, a favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco, a favor. Magistrada María Teresa López González, a favor. Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López, a favor. Magistrado Agustín Torres Bello, A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad las propuestas planteadas. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúa con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 4, someto a consideración del Pleno de este Tribunal Disciplinario el informe elaborado por el titular y los agentes visitadores del órgano de evaluación y desempeño judicial de ese tribunal, derivado de la investigación oficiosa ordenada al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, ubicado en la ciudad de Veracruz, Veracruz, en la tercera sesión ordinaria de este Pleno celebrada el 1 de octubre de 2025. En ese sentido, se pone a aprobación de este honorable Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial la propuesta relacionada con las observaciones contenidas en el informe en mención, derivadas de la investigación oficiosa realizada de manera presencial en las instalaciones del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, a fin de que se tomen las acciones pertinentes en atención al informe respectivo derivado del cuaderno administrativo 177/2025-2. Propuesta 1. Con fundamento en el artículo 57, fracción 2 de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en vigor, solicitar de oficio al órgano de investigación de responsabilidades administrativas como órgano auxiliar dotado de autonomía de gestión con que cuenta este tribunal disciplinario el inicio de las investigaciones que resulten necesarias para determinar la posible comisión de faltas administrativas por parte del personal adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable Pleno la propuesta que antecede. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana, A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco, a favor. Magistrada María Teresa López González, A favor. Magistrado Humberto de Jesús Ulvarán López, A favor. Magistrado Agustín Torres Bello, A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la propuesta planteada. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúa con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 5, someto a consideración del Pleno de este Tribunal Disciplinario el informe elaborado por el titular y los agentes visitadores del órgano de evaluación y desempeño judicial de este tribunal, derivado de la investigación oficiosa ordenada al Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Pánuco, ubicado en la ciudad de Pánuco, Veracruz, en la segunda sesión ordinaria de este Pleno, celebrado el 24 de septiembre de 2025. En ese sentido, se pone a aprobación de este honorable Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial las propuestas relacionadas con las observaciones contenidas en el informe en mención, derivadas de la investigación oficiosa realizada de manera presencial en las instalaciones del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Pánuco, a fin de que se tomen las acciones pertinentes en atención al informe respectivo derivado del cuaderno administrativo 182/2025-2. Propuesta 1. Archivar el cuadernillo administrativo 182/2025-2 al no advertir la comisión de faltas administrativas por parte del personal adscrito al Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Pánuco. 2. Dar vista al órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de las necesidades del juzgado visitado y que se hacen constar en el informe de investigación a fin de que él, en uso de sus atribuciones, determine lo conducente. Lo anterior con copia de conocimiento al titular del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Pánuco.
Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable pleno las propuestas que anteceden. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana, a favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco, a favor. Magistrada María Teresa López González, a favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López, A favor. Magistrado Agustín Torres Bello, A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad las propuestas planteadas, en el entendido que lo aprobado en los puntos 3, 4 y 5 surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PT de cota /SO /005/25. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A continuación y en debido cumplimiento al punto 6 del orden del día, se da cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz con los procedimientos disciplinarios que, dado su estado procesal, no tienen cuestiones pendientes por desahogar, por lo que, por acuerdos de presidencia de 22 y 24 de octubre del 2025, con fundamento en el numeral 168, fracción tercera, de la arrogada Ley Orgánica en el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ordenaron turnar a fin de que se dicte la resolución que conforme a derecho corresponda. En consecuencia, se procede a listar dichos asuntos para constancia. Procedimiento disciplinario 02/2025 del índice de este Tribunal de Disciplina Judicial. Procedimiento disciplinario 45/2025 del índice de este Tribunal de Disciplina Judicial. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable pleno la lista que antecede a fin de que los procedimientos mencionados sean turnados a la ponencia que por turno corresponda para la emisión de su resolución. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana, A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco, a favor. Magistrada María Teresa López González, a favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López, A favor. Magistrado Agustín Torres Bello, A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la lista de los procedimientos disciplinarios integrados para dictar resolución. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta, se informa al honorable pleno de este tribunal que el siguiente y último punto a tratar es el relativo a la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 30 minutos del 29 de octubre de 2025.